Buenas tardes a todos por vuestra asistencia a estas sextas jornadas y las primeras para mí. Para este año, para este primer año he elegido un tema que es análisis comparativo de documentos encontrados en el archivo de Daimiel y en el Archivo General de la Ciudad de México. Barbara Tuchman, una historiadora, periodista y escritora estadounidense, dijo: para un historiador, las bibliotecas son el alimento, el refugio e incluso la inspiración. Las hay de dos tipos: las bibliotecas de materiales publicados, libros, folletos, publicaciones periódicas, y los archivos de documentos inéditos. Esto último es el fin de mi ponencia: sacar a la luz un documento inédito encontrado en el archivo de Daimiel. El presente trabajo pretende sacar a la luz dos documentos prácticamente iguales, hallados en archivos diferentes y muy lejanos geográficamente el uno del otro. Uno encontrado en el Archivo Nacional General de la Ciudad de México y otro en el archivo de Daimiel. De aquí mi curiosidad para comparar ambos. Y en los dos, de una manera sutil, se critica el comportamiento de la sociedad de finales del siglo XVIII y sus relaciones con la Inquisición. Bueno, hace algunos años, junto con otros compañeros, llevamos a cabo un trabajo de investigación sobre la historia de Daimiel. En una de sus múltiples consultas en el archivo, encontramos un documento que, más que un documento, es un legajo, y nos resultó curioso. Era anónimo y sin datación alguna. Para nosotros no tenía ningún sentido y aún así se insertó en dicho trabajo por algo curioso. Dicho legajo se encontraba en la misma carpeta donde se menciona al barón de Eroles, fallecido en Daimiel, y cuya acta de defunción se encuentra en el archivo parroquial de la iglesia de Santa María, que había sido un héroe en la Guerra de la Independencia y colaborador de la instauración del absolutismo en la figura del monarca Fernando VII. A través de una serie... Mi curiosidad muchos años después me llevó a seguir investigando sobre dicho legajo. Solo tuve que escribir una simple frase en Internet y encontré un trabajo publicado por Georges Badut y María Águeda Méndez llamado La Revolución Francesa y la Inquisición Mexicana, textos y pretextos. Este trabajo contiene el documento similar al de Daimiel y sus datos habían sido recogidos en el Archivo Nacional de la Ciudad de México. Este contexto que tenéis, a través de una serie de gestiones que no resultaron nada fáciles y gracias a la ayuda incondicional de una amiga que en ese momento se encontraba en México, me puse en contacto con el responsable de dicho archivo y a través de los correos electrónicos conseguí que me enviaran un correo con una copia digitalizada del documento original que me interesaba. Se trata de un documento muy similar al encontrado en Daimiel. Por ese motivo seguí investigando y me propuse relacionar a ambos. Este documento que tenéis es el documento original de la Ciudad de México. No se ve bien, pero está datado, está en el Archivo General de la Ciudad de México, volumen 132, expediente 29, fecha 1799, Inquisición 103 y 102. Este trabajo, os lo voy a leer. Se simula un juego de naipes en los que diversos países de Europa, sometidos a los vendavales de la Revolución, evalúan el posible juego en un discurso y en los envites de las cartas. Dice: se sabe que los franceses son propensos a soñar. Uno de ellos, mientras dormía, imaginó que reunidas todas las potencias de Europa en un salón, jugaban diversos juegos, y como no todas estaban contentas de su suerte y su modo de jugar era vario, ve así cómo se explicaban. Inglaterra: baraja, juega y envido el rato. Alemania: mucho me temo no hacer baza. Rusia: planto y me quedo a la mira. Turquía: a cualquier parte que miro me parece que llevo capote. Francia: tengo los triunfos, me dan los mates y gano el juego. Prusia: si se me quiere creer, no jugaremos mal. España:
Tengo un rey de copas, un caballo de bastos y 4 sotas. Portugal, qué mal juego tengo. Nápoles, mi juego está en el descarte. Italia, me he quedado sin figuras y no conozco mi juego. Suiza, Piamonte, no sé qué jugar. Suiza, entro y pido cartas. Holanda, paso. El Papa, yo ya pasé. Y Suecia y Dinamarca, dice, jueguen los demás que nosotros nos divertiremos mirando. Este es el texto encontrado en México. Esto es la carta, una carta sellada donde se denuncia a la Inquisición, que por eso aparece en el libro de la Inquisición en México, y está datada el 21 de mayo de 1799. Con lo cual, los textos, el nuestro no está datado, pero a través de ello he pensado, ahora os lo diré, que puede ser igual. Esta es la denuncia que se hace a la Inquisición, no se puede juzgar a nadie porque son anónimos. Y entonces, bueno, si aquí se hacían de mala... Ahora tenéis ahí estos 2 documentos, estos 2 legajos, son los que hemos encontrado en el archivo de Daimiel. Como veis están muy deteriorados, pero porque, claro, son muy antiguos. Y por eso os leo, porque vienen a decir lo mismo, ¿no? Entonces, por eso empecé a investigar. Que como los franceses son propensos a soñar, uno de ellos soñaba que se hallaba en un magnífico salón, donde todas las naciones de Europa jugaban al Mediator, en 3 mesas y 4 humores. El Mediator es un juego de cartas, y cada uno se explicaba del siguiente modo. Inglaterra. Tampoco he podido descifrarlo todo porque no se ven apenas las inscripciones. Trampa, adelante. Barajo, juego y jugaré mientras dure. Alemania, no sé si podré hacer baza. Turquía, de cualquier modo que juegue, soy dillo, no he podido sacar otra cosa. Francia, fallo a todos. Reyes, gano y me pagarán en estuches. Rusia, hasta ahora no he entrado y no sé cómo saldré. Portugal, qué mal juego. Cerdeña, por mi vida. Cisalpina, mi juego era malo, pero hallé buen compañero. Liguriana, paso. Roma, ya he pasado. Nápoles, voy solo, sin cartas, así saldrá ello. Prusia, no jueguen ustedes y créanme. Suecia y Dinamarca, jueguen ustedes que nosotros nos divertiremos mirando. Y España, al final, dijo, yo no juego porque no tengo dinero. Esto se encontró en el archivo de Daimiel, en el libro de Vecinos 191-192. Si observamos, ambos textos son prácticamente iguales, salvo por pequeñas matizaciones en algunos de los comentarios de los que dicen los países, vamos. Pero sobre todo he sacado las frases de como franceses propensos a enseñar. En el texto de Daimiel se habla del Mediator, es un juego de cartas que se juega en los salones y se han cambiado en el orden algunas naciones y unas están en un sitio que no están en otro. Pero bueno, pero básicamente son las mismas. Probablemente la más evidente es que en Daimiel se habla en el texto de Daimiel se habla de Roma. Y entonces dice, ya he pasado. Y en el de México habla el Papa y dice, yo pasé. Pero otra similitud que he encontrado es que en el caso de Alemania dice exactamente lo mismo. No sé si podré hacer baza. Y por último, el caso de Suecia y Dinamarca son exactamente iguales. Jueguen ustedes que nosotros nos divertiremos mirando. En cualquier caso, no me cabe duda de que ambos responden a los mismos planteamientos anónimos y están escritos en un periodo de la historia, finales del siglo XVIII, lleno de convulsiones políticas, porque no olvidemos que se está produciendo un cambio en todas las naciones. La caída del antiguo régimen, las revoluciones liberales y sobre todo las guerras napoleónicas. Ay, voy tan deprisa. Como motor para que el cambio de mentalidades sea fundamental en la Europa del siglo XVIII. En España se ha pasado de la fe a la razón, en el llamado siglo de la Ilustración, donde la razón prima sobre el pensamiento religioso y donde las ideas que surgen en la Francia revolucionaria serán caldo de cultivo importante para que los librepensadores se conviertan en afrancesados.
y donde la Iglesia, bajo el yugo de una Inquisición cada vez más mermada, daba sus últimos coletazos con el beneplácito del monarca Carlos III. Se publica además una célula real donde se prohíbe publicar libros, escritos, legajos que tengan que ver con el nuevo resurgir de la nueva mentalidad, la razón frente a la decadencia de las ideas religiosas. El legajo que nos ocupa bien podría estar escrito en la misma fecha, es decir, 1799, el que tenéis en la pantalla. Igual que el mexicano, que está datado el 22 de mayo del 79. Me aventuro a pensar que es posible datarlo en esa fecha, dado en la forma en la que apareció. Solo sé que dicho legajo se encontró casualmente en el archivo de Daimiel. En el análisis del texto mexicano, su conexión con la Inquisición viene dada por el hecho de que este documento estaba catalogado en este volumen de la Inquisición 1321, folio 29 y expediente 29, así como una referencia del texto original. Según el estudio de mexicano, es un texto paródico, donde se deja claro, según las palabras de Santo Oficio, el papel denigrante a las potencias europeas, ya que procede de algún autor malintencionado, producto de la propaganda francesa, o fruto de la imaginación de ciudadanos mexicanos profranceses, ya que el texto explica una visión satírica de los problemas europeos. El denunciante es consciente de que su contenido es de ficción, donde se intenta denigrar primero al pontífice y así como a otras potencias europeas, y dar ocasión a sátiras ofensivas a las potestades eclesiásticas y seculares. Según sus propios autores, el texto es puramente literario y pertenece a la denominada literatura de autores novohispanos muy extendida en el siglo XVIII. Por otra parte, existe una tesis doctoral realizada por María Luisa Rodríguez Valencia, que se llama Antología y Estudio de Sátiras Menipeas Novohispanas del siglo XVIII. Se dice que estos autores normalmente son anónimos, proliferan abundante prácticamente en todo el territorio español y sobre todo aparecen en la última década del siglo XVIII y aparecen registrados en los archivos de la Inquisición como anónimos y sin datar, y entonces no podrían ser procesados porque se desconoce a los autores del mismo, ya que fueron insertados con otros documentos cuidadosa y descuidadamente. Se sabe que incluso el propio clero criollo era conocedor de estas prácticas y participaba de las mismas influencias. Estaban influenciados por Quevedo, por las lecturas de Voltaire, por Descartes, Copérnico, Montesquieu. La sátira menipea se define como un género literario polémico, escritas en verso, prosa o verso-prosa, en la cual se critican los vicios y costumbres, con un carácter moralizador, lúdico o burlesco, aunque la Inquisición lo definiera como libelo difamatorio de dolo y mala fe, pero que nunca pudo llevar a cabo ningún proceso contra autores, dado su anonimato, y también dada la complicidad de buena parte de la sociedad diochesca. En cuanto al texto español, me ha resultado mucho más complicado relacionar este texto que el encontrado en México, ya que la falta de información sobre el mismo no existe. No obstante, no podemos olvidar que en Daimiel también se produce el fenómeno de personas ilustradas, sobre todo los denominados afrancesados. La Inquisición se encuentra en plena decadencia. Aún así, se producen todavía algunos procesos, pero más bien relacionados con la hechicería y la brujería o proposiciones heréticas, tal como lo explicó en su estudio sobre la Inquisición en el siglo XVIII en Daimiel, Juan Gregorio Álvarez Calderón. En Daimiel, como en la mayoría de los pueblos de Ciudad Real, se conocen referencias de hombres ilustrados, sobre todo de personas afrancesadas, que de una forma u otra se hicieron con un nombre a nivel nacional, como es el caso de Pedro Estala, que gracias al estudio realizado por Santos García Velasco, conocemos algo más sobre su biografía y vivencias. Pedro Estala nació en Daimiel. Su primera juventud había sido fraile escolapio, integrante de alguna orden religiosa, que más tarde abandonaría, pero lo que más me interesa para mi estudio es destacar su labor como libre pensador y literato.
Se le tachó de afrancesado, pues en su vida estuvo relacionado con personajes librepensadores españoles. Fue amigo de Moratín, de Quintana y Cienfuegos, pero sobre todo de Forner, con el que tuvo una relación epistolaria durante bastante tiempo. Y que curiosamente en esta correspondencia utilizaban seudónimos. Y su seudónimo era, él firmaba con el seudónimo de Damon. Su correspondencia es de un estilo a veces burlón y satírico. Colaboró en la Enciclopedia Metódica, firmaba sus artículos como de un anónimo. Tenía 2 hermanos, también frailes, que vivían en Manzanares y Almagro, a los que sí visitó, sobre todo al final de su vida. Pocas veces visitó Daimiel, pero su obra se conocía en todos los círculos literarios. Y yo me pregunto si su influencia no pudo llegar a personas afrancesadas establecidas en Daimiel, que hipotéticamente, ya que no puedo demostrar nada, y esta influencia hizo que en alguna persona conociera la labor de Stala o no, y de forma anónima hubiese escrito probablemente de una forma consciente el texto que nos ocupa, y que de cualquier forma debería ser alguien que conociera la política a nivel internacional, así como la influencia que había de tener la Revolución Francesa y el libre pensamiento en la España de finales del XVIII. No sin desconocer también que estas opiniones afrancesadas estaban perseguidas y penadas por los tribunales de la Inquisición, y que esta persona que escribiera este documento quisiera dejar reflejado de manera anónima sus ideas sobre la actualidad de las potencias europeas, en un pequeño texto que sabía de manera consciente que esto podía traer consecuencias personales, y tal vez lo hizo como un juego o por mero entretenimiento, pero lo dejó escrito en un lugar de fácil acceso y que hoy ha llegado hasta nosotros. Y nada, por último, y a modo de conclusión, deciros que, dada la poca información que actualmente se tiene sobre el hallazgo del documento en Daimiel, no ha sido posible aportar otros escritos o documentos que puedan afirmar mis reflexiones sobre el mismo. Solo he tratado de contribuir a que un documento aparentemente sin importancia vea la luz y demostrar cómo a veces documentos insignificantes nos pueden llevar a aspectos desconocidos sobre el espíritu vivo de la historia. Y nada, por último, dar las gracias a esta amiga que incondicionalmente me ayudó en México, Azucena, y daros las gracias también a todos por estar aquí, y que me perdonéis si he tenido algún fallo, porque es mi primera ponencia. ¿Vale? Muchas gracias.